derecha, vamos a ver que agarra la orden del árbitro. Levantando las manos, Fabricio Campos levanta el centro, la pelota al punto penal, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! El Atlético San Juan, Matías González, señores, que viene a festejar con su padre, que está en la banca, expectativa. Esta es para ti, papá, le dice. Y aquí, señores, el primero del partido. San Juan tiene uno, Guaraní del barrio 4-0, algo se produjo, Mara. A los 2 minutos y 40 segundos de esta primera etapa. Carlos, un golazo al correr y primero del partido, el centro por arriba, el cabezazo del goleador Matías González, que no perdona. Clava la pelota, se fue adentro. El primero, la apertura del partido del Atlético San Juan. El gol número, Ramón. El gol número 179 del torneo. El número 31 del Atlético San Juan. El 12 Matías González, el gol. Que va llevando Matías, lo cubre también ahí, le quiere agarrar, se escapó bien, atención, es rapidísimo, se fue Alonso con la pelota, está buscando para Roberto, tiró, ¡y gol! El Atlético San Juan, en un contraataque letal, señores, rapidísimo, Matías, sí señor, Matías González le ganó en velocidad a Jiménez, sacó el centro perfecto al fondo del penal, uno de los goleadores también, sí señor, Roberto Villalba no perdona, acomoda el balón hacia el sector izquierdo de Guzmán Vega, arco del sector norte, señores, aquí en cancha de Guaraní. Ahora el cuadro de la visita del equipo santo, San Juan tiene 2 del equipo de Guaraní, 0, el gol se produjo. Los 14 minutos y 36 segundos de esta primera etapa. Bueno, hacemos rapidísimo la jugada, ganando velocidad de Matías González a Oscar Jiménez, se fue con todo en claro por la derecha, entró en diagonal, le dio el pase preciso a Roberto Villalba y este que no perdona, que le tocó la oportunidad, paró bien la pelota, miró al arquero, le coloca hacia la izquierda, un golazo inatajable para Guzmán, el 2-0 para San Juan. El Winnie le dicen, ahí está acomodando, le va a pegar el esférico, señores, el marcador está 2-0, quiere Guaraní sobre 34 minutos de juego, señores, el descuento, quiere ponerse tiro de empate, ya dio la orden el árbitro Acuña, vamos a ver, levanta el centro con bala, el remate, ¡gol! Guaraní. Luigi Benítez, señores, el centro, primer palo cerrado, peinó Luigi, lo engaña totalmente a Servini, se va, señores, al segundo palo, al fondo del arco. Ahora hay nuevo marcador aquí en cancha del Guaraní de BR4. Guaraní se pone a tiro de empate. Guaraní tiene 1, el equipo de San Juan 2. El gol se produjo, Mara. A los 34 minutos y 10 segundos de esta primera etapa. Carlos, bueno, el centro, el córner para arriba, se descuidaron el defensa, ahí estaba el arquero Grandote también que no sale a recoger la pelota. Peinó Luis Benítez, se fue esquinado, segundo palo hacia la derecha, se fue adentro. El descuento del equipo local. Va a seguir a tocar Roberto que actúa, se mete con atención, el carril está derecho, va a venir el centro de gol, ¡gol de Guaraní, señores! ¡Guaraní! Ahí estaba Luigi, uno de los goleadores que tiene Guaraní. Vino para hacer goles, lo está haciendo Luigi Benítez, señores, por el partido. 2 para Guaraní, 2 para San Juan. El gol se produjo para. A los 46 minutos y 10 segundos de esta primera etapa. Cuando el árbitro dice no va a final del premio de etapa. Se lo sacan a la derecha, le dejaron solo al jugador más veloz que tiene Guaraní, a Cuba, se fue con todo por la derecha del centro, ahí estaba el goleador que no perdona cuando le toca la oportunidad. Luis Benítez, el segundo.
buscando de frente otra vez ahora para quién, para Aguilera, arrebata. ¡El gol! Guaraní, señores. Aguilera Valentines, demostrando su valentía. El Arbola tocó, le dio Saucedo, sacó el remate, lo dejó parado al arquero Terrines. La pelota se va al fondo del arco norte. Ahora festeja, canta de alegría. Guaraní, señores. Guaraní tiene 3. El equipo de San Juan 2. El gol se produjo a los 12 minutos y 27 segundos de esta segunda etapa. Carlos, Muy buena niña estaba buscando, entró con otra actitud en el segundo tiempo. Hace rato la defensa de Guaraní, que del Atlético San Juan, que no funciona, el arquero también. El golazo de Valentín Aguilera a los 12 minutos del segundo tiempo, pone el tercero. Impecable lavado de vehículos, motocicletas. Atención todos los días. 25 de noviembre, casi el caballero. Carlitos González, señores, a la entrada del área, bajo un misil potente, remate, imposible para Guzmán Vega, la pelota pegado al caño derecho, se va al fondo, señores, arco del sector sur, empata San Juan tiene 3, el equipo de Guaraní 13, el gol se produjo a los 44 minutos y 25 segundos de esta segunda etapa. Carlos, en la jugada, la pelota para González, de primera se fue, miró al arquero, un pelotazo que le ubica a la derecha, imposible para Guzmán, empate.